Lucha con firmeza. Por tu tierra, patria. Por tu tierra, Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva, unidos. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla. Confía en el futuro, en tu porvenir, en tu porvenir, en nuestro deber. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Siempre es un placer estar con ustedes. Vamos a tocar hoy día temas realmente interesantes. De los 3 temas que estamos tocando, por lo menos hay 2 de ellos que nadie quiere ver o por lo menos nadie quiere tocar. Así que hoy día vamos a estar con ustedes en contacto permanente a través de sus llamadas y sus mensajes. Pero vamos a empezar con las noticias. Yanina está lista y preparada para actualizar la información. Yani, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos rápidamente a conocer cuáles son las noticias más importantes de hoy. La empresa colombiana Consorcio Transmantaro se encargará del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la subestación de energía y enlace de las líneas asociadas a la subestación Carapongo. La inversión será de más de $42 millones y estará lista en 28 meses para un periodo de 30 años de operación y mantenimiento de la subestación. El peruano Wilfredo Torres Avellaneda logró estar tan cerca del Papa Francisco que pudo regalarle un chullo y hacerle algunas bromas. Nuestro compatriota tuvo la oportunidad de acceder al sumo pontífice luego de ser invitado a un almuerzo por su labor como voluntario en el Hospital San Juan de Dios de Florencia, en Italia. La Comisión de Fiscalización varió la condición de la primera dama Nadine Heredia de testigo a investigada por el caso de las agendas. Igual condición tiene ahora a su madre, doña Antonia Alarcón, su amiga más cercana, Rocío Calderón, y su hermano Ilán Heredia. A decir del presidente de dicha comisión, Gustavo Rondón, el principal motivo fue la negativa de declarar. Palacio de Gobierno fue el escenario de la reunión entre el presidente de la República, Ollanta Humala, y el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, quien realiza una gira por Latinoamérica para monitorear el trabajo que realiza su fundación. Bill Clinton también se reunió con el alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, con quien firmó un convenio de cooperación. La Fiscalía Superior de Cusco abrió investigación contra Eulogio Uzcamayta Chacón, exalcalde de la provincia cusqueña de Anta, y Vladimir Guerra Candia, dueño de una encuestadora. El burgomaestre habría pagado 21.500 soles de dinero de la municipalidad para favorecer a un candidato, manipulando las cifras durante las últimas elecciones a la alcaldía. Y esas fueron nuestras noticias. Adelante, Pepe. Yani, muchísimas gracias. Vamos a ir de frente a saber cuál es el tema de la jornada, porque vamos a tener un contacto telefónico con Alejandro Indacochea, un economista de Polendas, que va a explicarnos sobre el tema con el que vamos a empezar esta jornada en Habla del Pueblo. Vamos a ver cuál es. La verdad sobre las reservas del BCR, en realidad es la verdad sobre nuestras reservas internacionales, ¿no es cierto? ¿Cómo va? Se suponíamos que éramos los supermillonarios en la región, creo que tenemos una cifra todavía bastante interesante, pero de acuerdo a Macrocónsul, y nadie está tocando el tema, el Banco Central de Reserva ha perdido 21.000 millones en 2 años, 21.000 millones para evitar el alza del dólar, esto entre otras bajas. El economista Alejandro Indacochea está con nosotros a través de la línea telefónica y él nos va a dar un panorama más concreto de lo que está pasando con nuestras reservas. Doctor Indacochea, bienvenido al programa. Buenas noches. Es un gusto saludarlo aquí en Habla del Pueblo. Cuéntenos un poco, por favor, ¿cómo está el tema de nuestras reservas internacionales? Estaba leyendo hoy día yo las cifras que ha sacado Macrocónsul, ¿no es cierto?, de los últimos 2 años y una reducción de 21.000 millones, pero además había algunas comparaciones, ¿no es cierto?, como por ejemplo decían que a febrero de este año teníamos 61.000 millones cuando a finales del año pasado habíamos tenido más de 65.000 millones. ¿Cómo está la figura, don Alejandro Indacochea? Cierto, ha habido una reducción en el nivel de las reservas. El Banco Central, yo diría que cautelosamente, digamos, ha evitado las subas imprevistas en el dólar.
ya el dólar se ha venido revaluando. El banco no evita, digamos, que el dólar suba, sino evita la volatilidad en el juego del dólar. ¿Ya? Y la volatilidad es lo que afecta a la actividad económica. Mirando para adelante, evidentemente vivimos en un mundo global, la tendencia es inevitable a que se suba la tasa de interés de la reserva, se fortalezca el dólar y evidentemente las monedas tienen que adecuarse a ese nuevo ritmo, ¿no? ¿Y cómo ve la variación de nuestras sumas de reservas, don Alejandro Indacochea, en el sentido de que se supone que antes teníamos unos récords impresionantes, que tiene que ver, por supuesto, con las tasas de crecimiento, pero ¿cómo ve usted el gasto que se ha tenido? Estas cifras, reitero, de Macrocónsul, de los 21.000 millones que se han gastado en 2 años. Bueno, ha sido el costo pues, de evitar que haya una suba desproporcionada del dólar, ¿no? Pero diría que con el nivel actual de reservas estamos en una situación macroeconómica interesante y capaces para poder soportar pues, cualquier volatilidad que hay en el mercado internacional, ¿no? ¿Siente usted que es justificada la baja de nuestras reservas entonces, nuestras reservas Yo internacionales? considero que sí, que ha sido adecuado, digamos, prudente ese manejo del Banco Central, cosa la cual que ha venido soltando, digamos, en los últimos tiempos, ¿no? Muy bien, don Alejandro Indacochea, muchas gracias por haber estado con nosotros en contacto telefónico. A usted por haber ilustrado un poco al panel sobre este tema. A ver, las cifras suenan bastante fuertes, ¿no? 21.000 millones, cuando nosotros estábamos acostumbrados y pensamos en algunos casos, que íbamos a llegar a los 70.000 tal vez. Pero hemos estado bajando y bajando sobre el tema. Vamos a ver qué nos dice nuestro panel. Don Electo Ceballos está con nosotros. Bienvenido, don Electo, es un gusto. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Marco. La realidad es que al Perú le han hecho mucho daño este gobierno y la caviará paralizando las inversiones mineras. Le han dado a la yugular de la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hemos estado quemando $1.000 millones mensuales. Juguemos a la ronda en caretas, habla de 25.000 millones de dólares que hemos gastado en reserva para mantener el cambio. Hemos emitido bonos en euros que son no para carreteras, no para hospitales, sino para cubrir el déficit, con 2.75 encima del interés del Banco Central Europeo. O sea, estamos gastando reservas porque no tenemos productividad. Tenemos 3.800 millones de déficits este año y posiblemente lleguemos a los 4.000. Esa es parte de por qué estamos quemando reservas. Eso no se dice, pero usted peruano, usted peruana, tiene que saber el daño que esta caviarada nos ha hecho. Doctor Marcos Ibaceta, bienvenido al programa, es un gusto. Hola, Pepe. En realidad, hemos venido hablando de inflación, hemos entrado en una etapa de recesión, nadie nos explica bien el impacto sobre nuestra moneda. El dólar, ¿por qué tiene que subir? ¿Por qué sube el valor del dólar si Estados Unidos está en crisis? Pero hay un fortalecimiento de Estados Unidos, ¿no? Sí, pero eso es ficción, dicen. Porque Estados Unidos ha emitido dólares sin tener reservas. Ha emitido 40.000 millones de dólares, creo, al mes. Sí. Al 60.000. mes, 60.000 y lo han millones bajado de dólares al mes. Por lo tanto, hay una inflación desbocada, pero la inflación de Estados Unidos la pagamos nosotros. Ahora, ese tema económico no sé cómo se está manejando a nivel internacional y a nivel de bloques, porque entonces si el Banco Central de Reserva está evitando que el sol se devalúe, porque eso es lo que evita, ¿no? Mantiene el precio del dólar, pero si es volátil el dólar, significa que también hay desconfianza. Y eso Entonces, es lo que más puede afectarnos. Eso es lo que está afectando, la desconfianza, pero nos está encareciendo el costo de vida. Ahora, ¿en qué consisten nuestras reservas? Tampoco lo sabemos muy bien, pero no podemos seguir gastando para mantener nuestro nivel de vida sin que crezca, porque lo que ha debido crecer, eso no lo hemos gastado, por eso es que de 65 estamos en 61. Sí, pues vamos a ir con un contacto con el doctor Jorge González Izquierdo, otro especialista, un economista que conoce bastante el tema, para que nos amplíe el panorama. Don Jorge González Izquierdo, bienvenido al programa. Muy buenas noches. Es un Muy gusto. Buenas noches, José. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, para nosotros es un verdadero gusto tenerlo en línea, doctor. Cuéntenos un poco, estábamos tratando de analizar
esta baja o esta reducción de nuestras reservas internacionales, y yo repito la cifra que dije al iniciar el programa, porque lo leí y para mí sí suena sorprendente, usted nos lo explicará. Macrocónsul ha sacado una pérdida de 21.000 millones de dólares del Banco Central de Reservas en 2 años por tratar de controlar el dólar. ¿Cómo debemos ver este panorama, doctor? Sí, miren amigos, por ejemplo, en Chile, Colombia, México, ¿no? Brasil, el dólar sube por ascensor. En el Perú, el dólar sube por escalera. Ajá. ¿Por qué? Porque en esos países, por ejemplo Brasil, el precio del dólar en los últimos 12 meses ha subido alrededor de 30%. ¿Y cuánto en el Perú en los últimos 12 meses? 13%, 30 a 13. Entonces, en esos países el dólar sube por ascensor, como yo le digo, y en el Perú sube de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, por escalera. ¿Pero por qué? Porque en esos países el Banco Central de Reserva de esos países se cruza de brazos y mira cómo el dólar sube, baja, o sea, no interviene casi en el mercado. En el Perú, ¿por qué el dólar sube de a poquitos y por escalera? Porque el Banco Central es como si lo agarrara de la mano y lo guía. Pero ¿por qué eso hace el Banco Central del Perú y no hacen los otros bancos centrales de estos países sudamericanos? Esa es la razón por la que ha perdido la cantidad esa de 21.000 millones de dólares de reserva para agarrar al dólar y hacerlo subir de poquito. ¿Por qué en el Perú hace eso y en los otros países, Chile, Colombia, no lo hacen? Por una razón fundamental. ¿Cuál? De que acá todavía tenemos una dolarización alta. En esos países la dolarización casi no existe. ¿A qué entendemos por dolarización, doctor? Ubíquenos. Por ejemplo, que el 31% de los créditos bancarios al sector privado hoy, el 31% de los créditos bancarios al sector privado están en dólares. Ajá. En esos países no se da eso. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando todavía hay una relativamente alta dolarización, permitir que el dólar suba rápido por ascensor te provoca 3 problemas. ¿Cuáles? Primero, que la inflación la hace subir más rápido. ¿Por qué? Porque te encarece el precio de los alimentos, de las medicinas, de los equipos que usan las industrias, de los bienes de capital, en fin, de todo aquello que se importa. Entonces, segundo, si el dólar sube rápido, las empresas y las personas que ganan soles y están endeudadas en dólares, como te dije hace un ratito, al 31%, la vas a ahorcar. ¿Por qué? Claro. Porque su deuda es como si creciera pues todos los días o todas las semanas. Segundo. Y tercero, que a nosotros en el Perú nos ha costado tanto desdolarizarnos. Cuando se fue el señor Alan García, se fue en su primer gobierno, la dolarización era casi el 100% en el Perú. Desapareció el INTI, todo el mundo se fue al dólar, hasta que apareció el nuevo sol. Claro. Pero desde el 90 hasta hoy día, fíjate, todavía estamos con 31% de dolarización. O sea, la desdolarización nos ha costado mucho. Sí, pues. ¿Y qué pasa si tú permites que el dólar suba? Empresas y personas dicen, ajá, entonces es rentable tener dólar, y se vuelcan otra vez al dólar y la desdolarización que hemos ganado se revierte. Claro. Entonces, por esas 3 razones, dado todavía el alto grado relativo de dolarización, es que el Banco Central peruano no permite, a diferencia de los otros países sudamericanos, que el dólar, digamos, si tiene que subir, que suba. Pues no, acá no, porque nos provoca más inflación, angustias financieras y el riesgo de volver a dolarizarnos. Muy bien, doctor, ojalá que su siempre recargada agenda cambie un poco en las noches para ver qué día podemos tenerlo por aquí en Habla el Pueblo. ¿Ah? Ya sí, tendría que ser una conversación y a ver si lo podemos hacer. Ya, con mucho gusto. Claro que sí, doctor González Izquierdo, muy amable, gracias. Muy bien, interesante lo que nos plantea el doctor González Izquierdo, porque nos da el panorama claro de qué está pasando con nuestras reservas y por qué el control de
del dólar también, ¿no? Martín del Popar está con nosotros. Bienvenido, Martín, es un gusto. Gracias, Pepe. Bueno, yo no sé hasta dónde se habrá estudiado la cantidad de dinero que hemos perdido, pero sí recuerdo que en febrero del 2014 estábamos hablando de cerca de 66 mil millones. O sea, si vas retrocediendo, hay un momento en que de pronto la brecha es más alta. Pero un tema que a mí me preocupa en particular, que efectivamente el señor González Izquierdo tiene razón respecto a que hay mucha gente que se vería perjudicada si es que se permite que el dólar siga subiendo, porque sus créditos van a subir también y la gente puede correr hacia el dólar. La pregunta es, cuando se empezó a dejar al Banco Central de Reserva manejar el tipo de cambio y teóricamente sin involucrarse el Ejecutivo ni ninguno otro de los poderes para tener una economía, digamos, más sólida, se tomó muy en serio el tema de no meterse con ellos. La pregunta es, ¿quién fiscaliza al fiscalizador en este caso de la moneda? Porque el salir a comprar dólares puede generar ciertos tipos de manejos y yo no sé quién lo supervisa. ¿Qué es la Contraloría entra ahí? Porque es un manejo técnico que puede estar sujeto a 50 Debería criterios. entrar Contraloría, es dinero del Estado, Bueno, ¿no? y ahí hay dinero importante. O sea, estamos hablando de que alguien sale a comprar 100 millones de dólares. ¿A quién se los compra? ¿En Sí, qué claro, precio son se los cifras, compra? cifras millonarias, sin ninguna duda. Yo Son no cifras. estoy diciendo que nadie haga algo malo. Lo que digo es, ok, ¿quién supervisa? Es cierto. Y conversábamos algo más con Electo, que a nosotros nos sorprende, y yo decía, pero caramba, teniendo tanto oro, confirmaba aquí con algunas cifras, del propio Banco Central de Reserva, son las cifras, ¿ah? Y no menciona que tengamos oro en nuestras reservas, ¿no? Menciona, en nuestros activos peruanos, menciona 81% de dólares estadounidenses, 8% de yenes, 3% de dólares australianos, 2% de yuanes, 1% de libras esterlinas, 1% de coronas noruegas. Pero no dice nada de que si tenemos oro por algún lado. ¿Dónde está el porcentaje de oro que debemos tener? Creo que lo he repetido varias veces. El Perú es el sexto productor de oro en el mundo y en la universidad con el señor Javier Silva Arruete, ministro de Economía, hablaba de que teníamos el 5% de nuestras reservas en oro. Siendo un productor de oro, esa es una forma de sincerar al minero informal para encauzarlo y que venda su oro al Banco Central de Reserva. Pero no, todo esto se va por Bolivia y por el norte a Ecuador. Esa es la realidad. Ahora, el problema del dólar es que ya tenemos 3.6 de inflación y por constitución solamente podemos llegar a 3 y vamos a llegar posiblemente a 4. ¿No? El otro tema que es muy importante, que le debe interesar al pueblo peruano, es lo que tú estabas diciendo, Martín. Desde la época de Toledo hemos comprado dólares mediante una emisión de soles que se esterilizaban con bonos que costaban y que cuestan intereses. Ese es el juego que nadie ve, nadie dice nada y te sueltan cifras. Hemos perdido 25 mil millones. Sí, pues, 25 mil millones de reservas que nos ha costado tenerlas. Entonces, ¿qué hace la Contraloría? Mira para otro lado. Porque sí, claro, indudablemente el Banco Central de Reserva es un ente autónomo. Habla de algunas cifras al respecto del Banco Central de Reserva de años anteriores. Y por ejemplo, habla de que en el 2012 se compraron más de 13 mil millones de dólares. Claro. Y desde entonces se han utilizado en neto alrededor de 10 mil millones de dólares para moderar la depreciación cambiaria. Doctor Ibasachi. Pero una cosa tiene que ver con la otra, pues. Cuando hay crecimiento económico, nosotros hemos cuestionado que no hemos avanzado mucho en desarrollo económico, en la redistribución, ¿no? Pero sin crecimiento económico tampoco es posible hablar de desarrollo económico. O sea, debemos seguir creciendo. Para seguir creciendo se necesita dinamizar la economía y la economía se dinamiza cuando hay confianza. Entonces, el riesgo país. Y cada día, si nosotros vemos los indicadores de riesgo país, estamos bajando de prestigio. Y ya en algún momento el peligro es de que no nos consideren como un país confiable. Hace poco hemos bajado 5 posiciones. Así es, 5 posiciones. 5 posiciones, pero eso ¿qué impacto tiene? Que no entra dinero. Y si nuestra balanza comercial sigue siendo deficitaria, porque también manteniendo el precio del dólar, se evita que los exportadores pierdan.
¿no? Porque no podrían competir, tendríamos que devaluar el sol, qué sé yo. Entonces no está entrando divisas, pero no entran divisas, salen más divisas, pero a la vez el Banco Central de Reserva nos está manteniendo como puede el costo de vida, pero eso es gasto. Todo es gasto, porque no tenemos ingresos. Siempre habíamos crecido porque teníamos ingresos y podíamos comprar dólares y mantener un nivel de vida. Pero en algún momento esos 25.000 baja a los 60, 40.000 y eso puede ser rapidísimo. Si no logramos revertir la imagen de Estado, si no logramos atraer inversiones, pero negociando mejor las inversiones para que el país y la población ganen en su conjunto. Pero esto es un tema de políticas. Sí, claro. Este gobierno nos ha generado un vacío gigantesco. Sí, a veces cuando le hablamos a la gente de las reservas y de los miles y miles de millones que tenemos y de la importancia de estos, como se habla de tanta cantidad de dinero, como la gente no lo siente cercano, pero yo les hago una referencia únicamente. Una de las cosas que se ha sostenido en el país durante los últimos años es que tal vez en la economía interna no nos va muy bien, pero macroeconómicamente somos un gran país. Bueno, hasta esa macroeconomía que nos reflejaba nuestras reservas está bajando y eso refleja. Pero crece el endeudamiento, ¿eh? Porque crece el endeudamiento porque tú inicias un presupuesto con déficit y el Estado ya vendió 2.000 millones en bonos, claro, que todavía el mercado te los compra, porque ve tu reserva, ve tu economía y dice te los compra. Pero es deuda de miles de millones de dólares que tenemos que devolverlas. Y que van a pagar nuestros hijos. Así es. Y creo que porcentualmente todavía estamos bien en cuanto a la región por el valor de los bonos. Bueno, como referencia, porque hay algo que sí, por lo menos en mi generación, ha quedado curtido, es la deuda externa, la deuda externa. La deuda externa es actualmente, corríjame si tengo mala cifra, alrededor de 35.000 millones de dólares. O sea, tenemos el doble en reservas, para que tengan una idea del monto, ¿no? Y efectivamente, como dice el doctor Ibaceta, es una cuestión de tiempo, nada más. A los argentinos se les fue todo por querer mantener una paridad con el en ese entonces famoso austral. Simplemente para mantener la paridad cada vez que podían, iban gastando, más o menos es lo mismo que está pasando. Y el gobierno se concentra, cuando le dicen, pero el país ha crecido económicamente en los últimos años. Sí, y nosotros hacemos gasto social. Eso. Oye, para gastar socialmente tienes que producir, porque si no simplemente te estás comiendo el chanchito. Y además tú te vas en 6 meses y le vas a dejar el problema al que siga. Entonces necesitamos crecer y no solamente gastar en gasto social. El gasto social está bien siempre y cuando sea bien dirigido, focalizado y que no haya pues un dispendio por todas partes y que no sea utilizado populistamente. Pero si no produces, lo único que estás haciendo es salir a comprar, como la señora que se viste muy bien, pero en la casa no tiene nada que poner en la olla, ¿no? Claro, no tiene para comer, pero tiene para la chela. Exacto. ¿No es cierto? Ese es el problema que vemos ahora al señor presidente, que le faltan 7 meses para irse, e insiste en que los programas sociales no se pueden tocar. Con un déficit comercial de 3.800 millones de dólares, no sé qué mago podrá seguir gastando de esta forma, como ha seguido este gobierno gastando, y va a seguir gastando hasta el último día. Ese lujo se lo puede dar Venezuela. Claro, pero Venezuela, mira, también está quebrado, pero el problema es lo que viene. El señor presidente se va a París, ya viajó el ministro del Medio Ambiente a firmar compromisos del medio ambiente que no vamos a poder arañar nuestra gran riqueza minera. Ese es el problema. Nos están metiendo en un callejón un gobierno que está de salida, que no tiene apoyo popular. Ese es el daño que tenemos que cuidar y evitar que firmen y nos comprometan a todos los peruanos. Sí, don Electo ha tocado 2 puntos importantes, doctor Ibaceta, me parece, ¿no? Porque con esto de las reservas se puede chocar con, este gobierno ya no, pero los siguientes, al notar que las reservas decrecen, se puede chocar con la parte social, ¿no? Con estos proyectos sociales. No, van a haber conflictos sociales. Lo que este gobierno quiere es llevar la fiesta en paz, pero gastando lo que no es de él. Entonces, si mantengo a medio mundo que no me produce, estoy gastando mis ahorros. ¿Para qué? Para que no haya convulsiones sociales y yo siga siendo popular y buena gente. O sea, a lo Evita Perón, ¿no? A lo Evita Perón. Entonces hay que regalar la plata de todos hasta quedarnos sin nada y quebrados.
Muchos resultados no le está dando, al parecer. No hay mucha gente que lo quiere, el presidente. No lo sé, pues claro que lo quiere si le regala. Los candidatos que van y regalan fideos, arroz, obtienen votos porque nuestra gente necesita, porque hay estado de necesidad. Lo que ocurre es que hay agitadores profesionales ¿ya? Que te toman una reivindicación que es válida, ¿no? Que es válida, que no le malogren su medio ambiente, pero que se explote, pero no le explican que hay tecnologías y mecanismos para que la relación sea ganar-ganar. He estado escuchando que va a haber una presentación de un libro, pero además va a venir alguien experto en las negociaciones, donde ya no se habla del ganar-ganar, sino ganar-ganar-ganar. Y entonces acá en el Perú no se conoce eso. Y como no tenemos trato con la población y no entendemos de antropología, porque somos diferentes culturas, entonces chocamos con poblaciones tomadas por agitadores que toman resentimientos válidos para impedir inversión. Pero además estamos en un juego geopolítico, geoestratégico, donde los países desarrollados consideran la Amazonía el pulmón del mundo, pero lo consideran patrimonio de la humanidad. Y si lo consideran patrimonio de la humanidad, lo consideran de ellos. O sea que nosotros no podemos hacer nada allí, por eso nos están haciendo firmar tratados. El asunto es que no necesitamos firmar tanto tratado con ellos para respetar nuestro medio ambiente, porque es nuestro ambiente o nuestro lugar de vida. Sí, claro, y a veces quienes nos hacen firmar los tratados no están inmersos en muchos de ellos, ¿no es cierto? Los grandes países industrializados no firman así nomás tratados de medio ambiente. No, pero si ellos contaminan, Sí, recién nos interesa, están pues, diciendo pero al lógico. 2030 recién voy a bajar mis emanaciones de gas y todo está en el papel. Ellos, pero están industrializados y están contaminando todo, pero a nosotros nos dicen, tú no me toques esto. Exacto, tú ya para de una vez, ¿no? Así es. Yo dormido 30, Y tú muérete de hambre. Muérete de hambre. Así es. Señores, se nos acabó este bloque y vamos a venir con la segunda parte del programa, que tiene que ver con la imprescriptibilidad de los delitos contra el Estado. No se pierda este tema, es sumamente importante el debate aquí. Un corte y regresamos.